Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Hoy hablaremos de las constituciones como República de Honduras. Este va a ser un espacio para que usted tenga mayor conocimiento de cuáles fueron las constituciones y cuál es la constitución que nosotros utilizamos para regular nuestra nación. El objetivo va a ser analizar las reformas de la Constitución de la República de Honduras, donde ha tenido periodos presidenciales de los actores o las leyes o decretos de beneficios del país. Vamos a iniciar conociendo cuál fue la primera constitución de Honduras. Pues en esta constitución de Honduras, en 1825, fue la primera carta magna creada en nuestro país. Esta se promulgó un 11 de diciembre de 1825 en la entonces capital del estado, Comayagua, y sus habitantes como hondureños. Siguiendo así la retórica de la Declaración de la Independencia Absoluta de Centroamérica, en 1823 el estado de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se independizan del primer imperio mexicano y la conformación de la Federación Centroamericana. Cada uno de estos estados federados fue reconocido como libre e independiente en su gobierno y administración interior y procedieron a escoger quién sería su jefe de estado y dónde se promulgaría por primera vez la Constitución de la República en cada uno de los países. Los datos que tenemos de esta Constitución es que solo estaba articulada con 97 artículos y 14 capítulos, llamada así como Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824. Tuvo una duración de 1825 hasta 1839, alrededor de 14 años de su ejecución. Y en su preámbulo mencionaba que nosotros éramos los representantes del pueblo del Estado de Honduras, donde nos reuníamos a las asambleas constituyentes en virtud de los plenos poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que nos han de autorizar con arreglo de las bases constitucionales decretadas por esta asamblea, donde imploraron la protección de Dios para el acierto ordenado, decretando así las sanciones de las siguientes constituciones que siguieran dándose. Teníamos una segunda constitución. Aquí se investiga que esta constitución es de 1839 y se da una asamblea constituyente para dejar derogada la constitución de 1825, que fue la primera, donde el Poder Ejecutivo pasaba a tener el título como presidente. A esta constitución le tocó estar diseñada con 129 artículos y organizada en 19 secciones, concluyendo así que su anterior constitución era la de 1825. Esta dura 9 años y la que le sucede, la que sigue, es la de 1848. En su tercera constitución de Honduras, la de 1848, fue parte de nuestro país y se promulga entonces en la ciudad de Comayagua, siendo la capital de nuestro país. Y durante este gobierno constitucional, el licenciado don Juan Lindo, quien para su redacción llegó a convocar hasta una tercera asamblea para que se iniciaran las funciones de la siguiente constitución y asimismo restringir algunas partes del siglo XIX que establecían los regímenes económicos de nuestro país, teniendo principales rasgos. Esta tercera constitución dura 17 años en el poder y tenía una vigencia para poder modificar cada uno de los artículos o capítulos que contenía esta constitución. Llega una cuarta constitución de Honduras. Esta fue considerada en 1865 y es la cuarta constitución de nuestro país, promulgada también en Comayagua un 29 de septiembre de 1865. Durante el tercer mandato del presidente constitucional de Honduras, don José María Medina, de quienes ustedes van a poder visitar nuestro espacio hondurasensusmanos.com para obtener mayor información sobre los presidentes de Honduras. Recuerde que en clases anteriores hemos mencionado a estos personajes que han sido importantes en la trayectoria de la historia de nuestro país. Cuando don Juan María Medina deroga la anterior constitución de 1848, fue la primera que se establece, designando así como
república y reconoce el derecho de habeas corpus, la misma que se establece para poder sufrir modificaciones hasta que transcurrieran 8 años desde su promulgación. Esta constitución dura 15 años. Tenemos una quinta constitución de la República. Esta fue en 1880 y se dio en la ciudad de Tegucigalpa, entrando en vigencia así hasta el año siguiente, en 1881. Entonces, presidente don Marco Aurelio Soto, de quien ya hemos hablado y que es parte de la denominación de uno de los billetes de nuestro país, el de 2 lempiras. Llama él así a las elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Y en agosto, las elecciones fueron citadas en Tegucigalpa el 11 de septiembre, siendo así que esta constitución dura 14 años en el poder, para que de Comayagua se pase la capital a Tegucigalpa finalmente para que se pueda quedar directamente. En la quinta constitución se deja establecido la autorización del traspaso de la ciudad de Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa. Tenemos una sexta constitución de la República, donde se van derogando cada constitución que va pasando, donde se han modificado leyes y artículos para que se vaya regulando siempre la parte de formación de los ciudadanos. En esta constitución vigente del país se promulga en 1894 en la capital de Tegucigalpa y entró en vigencia hasta el año siguiente, en 1895. En ella se prohíbe nuevamente hacer reelecciones presidenciales que habían sido legalizadas en la Constitución anterior. Esto trae como conceptos nuevos derechos de poseer armas de allanamiento en el secreto de la correspondencia de los magistrados. Es aquí donde dura 10 años y aquellos que tenían un secreto o directamente algo que les diera una parte de libertad, pudiera quitársele para solo dejar los elegidos como los promulgantes de esta ley. Asimismo, todos los magistrados ya pasaban a una corte para que puedan ser elegidos o electos por esos miembros. En la séptima constitución que existe en nuestro país, se establece en 1904 y aquí se dice que esta está vigente en el país, promulgada así en ese año en la capital de Tegucigalpa, siendo así que hasta 2 años después entró en vigencia y la derogan en el año de 1894, tras ser escogido a Manuel Bonilla como presidente constitucional, quien disolvió el Congreso en ese mismo año, asumiendo así todos los poderes de Estado a su vez y convocó a las elecciones a asambleas nacionales constituyentes. Esta constitución solo dura 4 años en el poder. Se hace una nueva constitución y aquí ya tenemos la octava constitución de Honduras. Esta constitución es de 1924 y es la octava que está vigente en el país, donde en el año de 1924 en la capital de Tegucigalpa, durante el gobierno provisional de Vicente Tosta Carrasco, entró en vigencia el 3 de octubre de ese mismo año, dejando así como 182 artículos de esta constitución. Recordemos que los presidentes, si queremos obtener mayor información de cuál fue su trayectoria, visitar el espacio educativo hondurasensusmanos.com. En el texto se indica que en esta constitución, similar a la anterior constitución, se deja establecido que se comienza abogando por la restricción de la antigua República de Centroamérica, como ya venía haciendo los textos contiguos de 1880, donde se mantienen los 3 siempre poderes del Estado y el gobierno del requisito que solo tendría que ser por 4 años el mantener siempre la elección de nuestro país. Esta constitución de la República solo dura 12 años, de 1924 a 1936. Tenemos una novena constitución de la República. Asimismo, en esta constitución se habla siempre durante el gobierno constitucional de Tiburcio Carías Andino, donde entra en vigencia
para que se deje sin valor y efecto la Constitución anterior, dando así a reformas finalmente que penetraron el poder a Carías Sandino para que fuera vicepresidente hasta 1949, siendo así que es la constitución más larga que ha tenido nuestro país en reformación, 21 años que duraron. La décima Constitución de Honduras. En esta décima Constitución de Honduras de 1957 fue la Carta Magna vigente en este país centroamericano, consecuencia así de una Asamblea Nacional Constituyente, mediante un decreto número 25 que fue publicado en el diario oficial La Gaceta, dejando derogada la Constitución de 1936. Esta dura 8 años. Una onceava Constitución, donde fue la onceava Carta Magna vigente de nuestro país centroamericano. Fue promulgada, dejando así sin efecto la de 1957. En esta Constitución se hizo por primera vez una descripción gráfica de la bandera nacional y del escudo nacional. También se profundizó en la prohibición de los ministros religiosos a participar en políticas, ya que no se impartía que se ejercieran cargos de elección popular, sino también que se realizaran propagandas políticas en este decreto. Esta constitución dura 17 años, de 1965 a 1982. Una doceava y última constitución de la República, que esta constitución de la República es de 1982 y que hasta la actualidad tiene en vigencia algunos de los artículos que han sido modificados, pero seguimos trabajando con la misma constitución de la República promulgada en nuestro país, estando actualmente que fue aprobada mediante el decreto 131, publicado un 20 de enero de 1982 en el diario oficial La Gaceta, en donde se publica el número de 23.612 derogaciones anteriores que han tenido las constituciones de la República, siendo así que la última que se deroga es la de 1965 y en su redacción original está constando de 379 artículos, algunos de los cuales ya fueron derogados y creados nuevamente para funcionar específicamente en las reformas, totalmente para eliminar disposiciones o introducir nuevos decretos que no estén estatales. Esta tiene 42 años de vigencia hasta la actualidad. En nuestro país se utiliza la Constitución de la República de 1982 con las reformas pertinentes, utilizando los 3 poderes del Estado y regulando así los periodos de gobierno de nuestro país. Les agradecemos por estar aquí con nosotros y los esperamos en una nueva clase. Muchas gracias. Hasta la próxima.